La desesperación mide el tiempo diferentemente. Eso es lo que LaTonya Young había aprendido durante sus 28 años, navegando pobreza tan profunda que vender su plasma sanguíneo no era elección degradante, sino matemática necesaria para mantener la electricidad funcionando. Y su hija alimentada. Estaba sentada en su silla de ruedas afuera de Chicago Blood Services un jueves por la tarde en febrero, sus manos morenas agarrando los apoyabrazos de una silla sostenida con bridas y cinta adhesiva porque las partes de reemplazo costaban $340, que sus cheques de discapacidad nunca cubrirían, esperando a que la clínica abriera a las 2 p.m., porque centros de donación de plasma sanguíneo pagaban $50 por donación, y $50 significaba que su hija de 5 años, Amara, podría comer algo más allá de fideos. Ramen durante los próximos 3 días. La silla de ruedas era institucional, donada a través de un programa hospitalario después de que su accidente automovilístico 3 años atrás había comprimido su columna vertebral en T10 y la había paralizado de la cintura para abajo, el tipo de marco de acero pesado diseñado para uso hospitalario a corto plazo en lugar de vida diaria, con reposapiés que no se ajustaban apropiadamente y acolchado que se había desintegrado años antes de que LaTonya la heredara. Una rueda chirriaba con cada rotación. Los frenos apenas funcionaban. El asiento causaba llagas por presión que su Medicaid cubría tratando esporádicamente, basándose en decisiones burocráticas que no tenían relación con sus necesidades médicas reales. Usaba ropa que anunciaba pobreza tan fuertemente como su silla de ruedas anunciaba discapacidad. Jeans de un contenedor de donaciones, gratis, demasiado grandes, sostenidos con un cinturón que había hecho de cuerda. Un abrigo 3 tallas demasiado grande, obsequio de iglesia, mangas enrolladas múltiples veces, tela tan desgastada que proporcionaba casi ningún calor contra el frío de febrero de Chicago. Zapatos que eran zapatillas ortopédicas de una clínica gratuita. Torpes, poco de moda, necesarias porque su parálisis creaba problemas de circulación que hacían zapatos normales peligrosos. Pero era el olor rodeando a LaTonya lo que creaba barreras invisibles entre ella y las otras personas esperando a que la clínica de sangre abriera. El olor espeso e ineludible de la pobreza, superpuesto con desafíos de cuidado por discapacidad. El aroma de alguien que se bañaba irregularmente, porque transferirse de silla de ruedas a bañera requería fuerza que su parte superior del cuerpo atrofiada luchaba por proporcionar, porque el agua caliente en su edificio llegaba inconsistentemente, porque jabón y champú costaban dinero que necesitaba para comida. El olor particular de ropa usada múltiples días entre lavados, porque hacer lavandería desde una silla de ruedas en un edificio sin máquinas accesibles significaba esperar a que vecinos ayudaran, significaba racionar detergente que costaba $8 por botella, significaba elegir entre ropa limpia y electricidad. El olor medicinal de cremas para llagas por presión que se desarrollaban por sentarse en una posición, para infecciones que venían de higiene inadecuada que no podía manejar sola, para dolor que su seguro cubría esporádicamente. El leve olor a orina de problemas ocasionales de control de vejiga que la parálisis causaba, que requerían catéteres y suministros que su Medicaid a veces negaba como no médicamente necesarios, que significaba que a veces tenía accidentes que no podía limpiar inmediatamente porque carecía de recursos. El olor anunciaba su pobreza antes de que se moviera. Creaba espacio alrededor de su silla de ruedas que no tenía nada que ver con accesibilidad y todo que ver con que otras personas no querían reconocer que alguien que olía sin lavar y pobre estaba compartiendo su experiencia. Suscríbete ahora si alguna vez has hecho algo desesperado para sobrevivir y has sido juzgado por ello.
porque lo que Latonia descubre en la próxima hora probará que el cuerpo que la sociedad descarta como roto a veces contiene exactamente lo que personas adineradas y saludables necesitan desesperadamente. Latonia había estado donando plasma 2 veces semanalmente durante 8 meses. La frecuencia máxima que el centro de sangre permitía, la única fuente de ingresos disponible para una mujer paralizada sin título universitario y una niña de 5 años que necesitaba cuidado infantil que Latonia no podía pagar si trabajaba empleo regular. Sus brazos mostraban marcas de pista de inserciones de aguja repetidas. Sus venas estaban comenzando a cicatrizar por sobreuso. El personal de la clínica la conocía por nombre. Sabían que estaba allí porque la supervivencia requería vender partes de sí misma que personas más adineradas donaban gratis mientras se sentían virtuosas sobre su dar caritativo. Las puertas de la clínica se abrieron. Latonia rodó adentro, pasando el vestíbulo con sus carteles, celebrando la donación de sangre como el regalo de la vida, mientras la clínica pagaba a personas desesperadas salarios de pobreza por ese regalo, pasando el área de espera con sillas diseñadas para donantes con cuerpo completo, al escritorio de admisión donde una mujer blanca llamada Catherine Morrison procesaba papeleo con el desinterés eficiente de alguien que había visto demasiadas personas pobres vendiendo sangre para mantener empatía. ¿Nombre?, preguntó Catherine sin levantar la mirada. Latonia Young. Tengo cita a las 2 p.m. Catherine tecleó, revisando el historial de donación de Latonia en su pantalla. Estuvo aquí el lunes. Eso es solo hace 3 días. Necesita 4 días entre donaciones. Lo sé, dijo Latonia en voz baja. Pero llamé ayer y dijeron que podía venir hoy si realmente necesitaba el dinero. Realmente necesito el dinero. Me cortaron la electricidad. Necesito $50 para que la reconecten antes de esta noche, o mi hija y yo dormimos en el frío. La expresión de Catherine sugería que este era un problema que Latonia debería haber manejado mejor, que la pobreza era falla personal en lugar de circunstancia sistemática. Bien, pero esta es su última donación esta semana. No podemos dejarla regresar hasta el lunes, independientemente de cuánto necesite el dinero. Su salud importa más que su situación financiera. Latonia no señaló que su salud estaba sufriendo específicamente por su situación financiera, que la malnutrición de saltarse comidas para que Amara pudiera comer era probablemente más peligrosa que donación frecuente de plasma, que el estrés de la pobreza causaba más problemas de salud que las pautas del centro de sangre prevenían, que dar sermones a personas pobres sobre prioridades de salud mientras les pagaban salarios de pobreza por fluidos corporales que necesitaban para sobrevivir era ironía grotesca. Rodó al área de donación. Una sala con sillas reclinables donde donantes yacían durante 45 minutos mientras máquinas extraían plasma de su sangre. Las sillas no estaban diseñadas para usuarios de sillas de ruedas. Latonia tenía que transferirse de su silla al reclinable, un proceso que requería fuerza de la parte superior del cuerpo que apenas poseía y que la dejaba sudando y temblando por el esfuerzo. Un flebotomista se acercó, Edward Fletcher, blanco, mediados de 30, usando bata médica que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Latonia. Su expresión mezclaba cortesía profesional con incomodidad visible por el olor de Latonia, por la pobreza visible de su ropa, por tener que insertar agujas en brazos que mostraban demasiados sitios de inserción previos. «Señora Young», dijo Edward, examinando sus brazos con desaprobación. «Sus venas se están cicatrizando. Está donando con demasiada frecuencia. Esto no es saludable». «Estoy donando con la frecuencia que su clínica permite», dijo Latonia. «Si no es saludable, tal vez no deberían permitirlo».
O tal vez deberían pagar más de $50 para que la gente no tenga que venir 2 veces por semana para sobrevivir. La mandíbula de Edward se tensó. Pagamos tasas de mercado justas por donación de plasma. Si está experimentando dificultad financiera, hay servicios sociales que pueden ayudar. Estoy en todos los servicios sociales disponibles, dijo Latonia sin rodeos. Cupones de comida que proporcionan $200 mensuales para 2 personas. Medicaid, que cubre algunos gastos médicos pero no sillas de ruedas que funcionan apropiadamente, o catéteres que necesito, o terapia física que podría prevenir atrofia muscular. Pagos de discapacidad que totalizan $800 mensuales cuando la renta sola cuesta 700. Los servicios sociales no resuelven la pobreza, la manejan en niveles que te mantienen lo suficientemente desesperado para vender sangre 2 veces semanalmente. Edward insertó la aguja sin responder, claramente incómodo con conversaciones que lo forzaban a confrontar que su clínica se beneficiaba de la pobreza, que pagaban a personas desesperadas montos mínimos por plasma que vendían a compañías farmacéuticas por cientos de dólares por unidad. La máquina zumbó, extrayendo plasma de la sangre de Latonia. Yacía en el reclinable mirando al techo, calculando. $50 hoy significaba electricidad esta noche. Significaba que Amara podía ver sus programas educativos. Significaba que Latonia podía cargar su teléfono para llamar sobre solicitudes de empleo, que nunca resultaban en entrevistas, porque estamos buscando a alguien que pueda estar de pie todo el día. Era discriminación legal contra usuarios de sillas de ruedas. 40 minutos dentro de la donación, alarmas comenzaron a sonar. Edward corrió revisando las lecturas de la máquina, su expresión cambiando de rutina a preocupada. «Señora Young, estoy deteniendo la donación», dijo Edward, desconectándola de la máquina. «Su sangre está mostrando lecturas anómalas. Necesito hacer pruebas adicionales». «¿Qué tipo de anómalas?», preguntó Latonia, ansiedad aumentando. «Algo está mal. Estoy enferma». «No lo sé todavía», dijo Edward, pero su tono sugería que estaba mintiendo, que sabía algo que no estaba listo para explicar. «Espere aquí. Voy a buscar al director de la clínica». 10 minutos después, un hombre blanco en sus 50 entró, Dr. Charles Sutherland, cuyo traje caro y reloj Rolex anunciaban que era gerencia en lugar de personal, alguien que se beneficiaba de la donación de plasma sin insertar agujas en venas cicatrizadas nunca. «Señora». «Young», dijo Charles, sentándose junto a su reclinable con expresión mezclando emoción y algo que parecía cálculo. «Su análisis de sangre muestra que tiene un tipo de sangre extremadamente raro. No solo raro. Estamos hablando de 1 en 11 millones de personas en todo el mundo. Tiene una variante llamada RH nulo, a veces llamada sangre dorada, porque es universalmente compatible para transfusiones, pero casi imposible de encontrar». Latonia lo miró fijamente. «¿Qué significa eso?» «Significa que su sangre es extraordinariamente valiosa», dijo Charles, «para investigación médica, para transfusiones de emergencia, para pacientes con trastornos sanguíneos raros que solo pueden recibir sangre RH nulo. Señora Young, hay menos de 50 personas en el mundo con su tipo de sangre, y la mayoría no dona». Se inclinó hacia adelante. «Tenemos un paciente ahora mismo, una niña de 12 años con un trastorno inmunológico raro que necesita transfusiones de sangre RH nulo. Hemos estado buscando un donante compatible durante 12 años. Sus padres han gastado millones tratando de encontrar a alguien. Y señora Young, usted es esa alguien, podría salvar su vida». La mente de Latonia aceleró. «Si mi sangre es tan valiosa, ¿por qué me están pagando $50 para donarla? ¿Por qué he estado viniendo aquí 2 veces por semana durante 8 meses vendiendo plasma por salarios de pobreza, si lo que tengo vale millones?» La expresión de Charles cambió incómodamente.
Los $50 son compensación estándar por donación de plasma. Esto es diferente. Esto es donación de sangre completa para un paciente específico. Y señora Young, la familia está preparada para compensarla mucho más allá de nuestras tasas normales. Están desesperados. Pagarán lo que sea necesario. ¿Cuánto?, preguntó LaTonya. Necesitaríamos negociar, dijo Charles cuidadosamente. Pero estamos hablando potencialmente de cientos de miles de dólares, tal vez más. Este es el valor de su tipo de sangre en el mercado médico. Podría cambiar toda su situación financiera. Nunca tener que vender plasma otra vez. Proporcionar para el futuro de su hija. LaTonya miró a este doctor adinerado que acababa de revelar que su pobreza había estado extrayendo valor de ella a tasas muy por debajo del valor real de su sangre, que la clínica le había estado pagando $50 por plasma que probablemente vendían por miles, que el capitalismo había encontrado una manera de explotar incluso sus fluidos corporales mientras la mantenía lo suficientemente desesperada para seguir donando. «Quiero conocer a la familia primero», dijo LaTonya. «Quiero ver a esta niña que necesita mi sangre. Quiero entender a qué estoy accediendo. Y, doctor Sutherland, quiero compensación justa, no cualquier monto mínimo que piense que una mujer discapacitada desesperada aceptará. Valor justo de mercado por sangre que acaba de decir que menos de 50 personas en todo el mundo pueden proporcionar». Charles asintió lentamente, reconociendo que estaba negociando con alguien que entendía que de repente tenía apalancamiento que nunca había poseído antes, que su cuerpo, descartado como roto e inútil por sistemas que medían valor a través de productividad y estándares con cuerpo completo, contenía algo lo suficientemente raro que la riqueza finalmente tendría que reconocer su valor. Pero lo que LaTonya no sabía, lo que la devastaría cuando se enterara, era que la niña de 12 años que necesitaba su sangre era la hija de la misma familia adinerada, cuya compañía de seguros había negado las reclamaciones de accidente de LaTonya 3 años atrás. Se había negado a cubrir la cirugía que podría haber prevenido su parálisis. Había calculado que dejar que una mujer negra pobre se volviera permanentemente discapacitada era más barato que pagar por atención médica integral. Las personas que necesitaban su sangre rara eran las mismas personas cuyo análisis de costo-beneficio había robado su movilidad. Y LaTonya estaba a punto de descubrir que algunas deudas no podían ser pagadas con dinero, y que la sangre corriendo a través de su cuerpo supuestamente inútil era exactamente lo que forzaba a personas adineradas a finalmente verla como humana en lugar de gasto a ser minimizado. El doctor Charles Sutherland organizó la reunión para la mañana siguiente en la suite de consulta privada del Hospital Memorial de Chicago. El tipo de espacio donde familias adineradas discutían opciones de tratamiento sobre comidas catering, mientras familias pobres se sentaban en salas de espera, esperando que su seguro cubriera procedimientos básicos. LaTonya llegó a las 9 a.m., después de una noche sin dormir en su apartamento, donde la electricidad había sido restaurada con los $50 de su donación de plasma incompleta, después de arreglar cuidado infantil de emergencia para Amara con una vecina que cobraba $10 que LaTonya no tenía, pero descubriría después de transferirse de cama a silla de ruedas a camioneta accesible prestada con asistencia de otro inquilino que había ayudado porque la solidaridad comunitaria era todo lo que personas pobres discapacitadas tenían. Charles la encontró en el vestíbulo del hospital, su expresión mezclando cortesía profesional con incomodidad visible por la apariencia de LaTonya. Había usado su camisa menos manchada, sus jeans menos usados. Había tratado de manejar el olor bañándose en agua fría a las 5 a.m. porque ese era cuando el calentador de agua del edificio a veces funcionaba.
pero la pobreza y la discapacidad creaban olores que baños individuales no podían eliminar. Señora Young, gracias por venir, dijo Charles. La familia está esperando. Antes de entrar debería explicar quiénes son. Dijo que han estado buscando un donante durante 12 años, dijo Latonia. Que su hija tiene un trastorno inmunológico raro que requiere sangre RH nulo. ¿Qué más necesito saber? Charles dudó. La familia son los Worthington, Richard y Madeline Worthington. Richard es el CEO de Worthington Healthcare Systems, una de las compañías de seguros privados más grandes del Medio Oeste. Su hija Emma tiene 12 años. Ha estado enferma desde nacimiento con una condición que hace que su sistema inmunológico ataque sus propias células sanguíneas. Requiere transfusiones cada 6 semanas, pero la sangre estándar desencadena reacciones severas. Necesita sangre RH nulo, que, como expliqué, es extraordinariamente rara. El cuerpo de Latonia se puso rígido. Worthington Healthcare Systems son mi compañía de seguros, la compañía que negó mis reclamaciones de accidente hace 3 años, la compañía que se negó a cubrir la cirugía espinal que podría haber prevenido mi parálisis. La compañía cuyo análisis de costo-beneficio calculó que dejarme volverme permanentemente discapacitada era más barato que pagar por atención integral. Su voz se volvió más dura. Me trajiste aquí para salvar a la hija del CEO cuya compañía destruyó mi vida, el hombre que se beneficia de negar atención médica a personas como yo. Dr. Sutherland, ¿entiende lo que está pidiendo? La expresión de Charles sugería que había sabido que esto iba a ser complicado. Señora Young, entiendo su enojo, pero Emma tiene 12 años. No tomó esas decisiones de seguro. Es una niña que ha estado enferma toda su vida. Una niña que morirá sin su sangre. Le estoy pidiendo que separe los pecados del padre de las necesidades de la hija. Fácil de pedir cuando no es tu columna vertebral la que está rota, dijo Latonia. Fácil solicitar misericordia cuando no eres el que vive en pobreza, porque una compañía de seguros decidió que tu vida no valía el costo del tratamiento. Tomó un respiro, sus manos agarrando los apoyabrazos de su silla de ruedas. Pero tienes razón, Emma no negó mis reclamaciones. Bien, la conoceré. Escucharé lo que sus padres tienen que decir. Pero, Dr. Sutherland, si Richard Worthington piensa que puede comprar mi sangre sin reconocer lo que su compañía me hizo, está equivocado. Algunas deudas requieren más que dinero. Dale like y suscríbete si crees que a veces las personas que más te necesitan son las mismas que causaron tu sufrimiento. Porque lo que pasa cuando Latonia conoce a la familia que destruyó su vida, probará que justicia y misericordia no son opuestos. Son elecciones que revelan quiénes somos cuando finalmente tenemos poder. La suite de consulta era elegante. Muebles de cuero, arte en las paredes, ventanas del piso al techo con vista al horizonte de Chicago, el tipo de espacio que anunciaba riqueza y privilegio y acceso a atención médica que la pobreza hacía imposible. Richard Worthington se paró cuando Latonia entró. Blanco, mediados de 50s, traje caro que probablemente costaba más que el ingreso anual de Latonia. La confianza particular de alguien que nunca había cuestionado si podía pagar tratamiento médico. Madeline Worthington estaba sentada junto a su hija Emma, pálida, delgada, usando ropa que costaba más que la silla de ruedas de Latonia, su piel blanca mostrando la calidad translúcida de enfermedad crónica, sus ojos cansados pero alertas, su cuerpo pequeño para 12 años porque la enfermedad había atrofiado su crecimiento. Señora Young, dijo Richard, extendiendo su mano antes de darse cuenta de que Latonia no podía estrechar fácilmente desde una posición de silla de ruedas. Retiró torpemente. Gracias por aceptar reunirse con nosotros. El doctor Sutherland explicó sobre su tipo de sangre. Explicó que mi sangre es rara.
dijo Latonia. Explicó que su hija la necesita. No explicó que usted es el CEO de la compañía de seguros que negó mis reclamaciones de accidente hace 3 años. La compañía que se negó a cubrir cirugía espinal que podría haber prevenido mi parálisis. La compañía cuyas políticas calcularon que la discapacidad permanente era aceptable si ahorraba dinero. La sala cayó en silencio. La expresión de Richard cambió de agradecido a incómodo. Señora Young, no manejo decisiones de reclamaciones individuales. Esas son hechas por nuestros equipos de revisión médica basándose en pautas de cobertura y basándose en márgenes de ganancia, interrumpió Latonia. No me insulte fingiendo que las decisiones de seguro son médicas, son financieras. Su compañía analizó mi caso y determinó que pagar por cirugía de emergencia costaba más que dejarme volverme paralizada. Eso no es medicina. Eso es capitalismo usando lenguaje médico para justificar crueldad. Emma habló, su voz débil pero clara. ¿Estás paralizada por la compañía de mi papá? Miró a Richard con expresión mezclando confusión y horror. Papá, dijiste que la compañía de seguros ayuda a la gente. Dijiste que por eso trabajas tan duro. Emma, es complicado, dijo Richard. Las compañías de seguros tienen que tomar decisiones difíciles sobre cobertura. No podemos aprobar cada tratamiento. Iríamos a la bancarrota. Tenemos que balancear necesidades médicas contra realidades financieras. Las balanceas negando atención a personas pobres, dijo Latonia. Apruebas tratamientos para personas que pueden pagar seguro suplementario o que tienen recursos para apelar negaciones. Niegas tratamientos para personas como yo que no tienen abogados o la habilidad de pelear burocracia mientras manejan nueva discapacidad y crían a un hijo solas. Miró a Emma. No estoy enojada contigo. No tomaste esas decisiones, pero la compañía de tu padre destruyó mi vida y ahora necesita mi sangre para salvar la tuya. Eso se llama ironía, o tal vez justicia. No estoy segura de cuál. Madeline habló por primera vez. Señora Young, estamos preparados para compensarla significativamente. El fondo de fideicomiso médico de Emma tiene $3 millones. Pagaremos lo que pida. Solo queremos que nuestra hija viva. $3 millones, repitió Latonia. Su hija tiene un fondo de fideicomiso médico que vale más de lo que ganaré en toda mi vida, y me están ofreciendo pagarme de esos fondos para salvar su vida. Fondos que pudieron pagar porque la compañía de su esposo se beneficia de negar atención a personas que no pueden pelear de vuelta. Hizo una pausa. Esto es lo que quiero. Quiero que cada persona a quien Worthington Healthcare negó cobertura en los últimos 3 años, todos los que fueron paralizados, que murieron, que sufrieron porque revisores de reclamaciones decidieron que el tratamiento era demasiado caro. Quiero que sus casos sean revisados justamente, por doctores independientes no empleados por su compañía. Y quiero que negaciones sean anuladas donde cobertura debería haber sido aprobada. El rostro de Richard se puso pálido. Eso costaría cientos de millones de dólares. Eso destruiría sus márgenes de ganancia, terminó Latonia. Sí, forzaría a su compañía a realmente proporcionar la atención médica que la gente pagó en lugar de extraer primas mientras niegan reclamaciones. Señor Worthington, puede pagar $3 millones para el fondo de fideicomiso médico de su hija. Puede pagarme generosamente por mi sangre rara. Puede pagar justicia para las miles de personas que su compañía dañó mientras acumulaba riqueza que construyó ese fondo de fideicomiso. Miró a Emma. Te daré mi sangre, porque tienes 12 años y estás enferma y no elegiste la carrera de tu padre. Donaré tanto como necesites, tan a menudo como lo necesites, pero el precio no es dinero. El precio es que tu padre admita que las políticas de su compañía matan y discapacitan a personas
para proteger ganancias. El precio es revisión sistemática de reclamaciones negadas. El precio es justicia para personas como yo, a quienes su compañía decidió que no valían el costo del tratamiento. Emma miró a su padre con lágrimas en sus ojos. Papá, si su columna vertebral está rota porque tu compañía no pagó por su cirugía, tienes que arreglarlo. Tienes que ayudar a todos los que lastimaste. Por favor. No quiero vivir porque otras personas murieron. Richard se sentó pesadamente, su confianza de CEO agrietándose bajo la claridad moral de su hija y la demanda de responsabilidad de Latonia. Si ordeno la revisión que estás demandando, la Junta me removerá. Los accionistas se revolverán. La compañía finalmente priorizará atención al paciente sobre extracción de ganancias, dijo Latonia. O puedes negarte, y puedo irme, y tu hija puede seguir buscando el donante de 1 en 11 millones que necesita. Tu elección, señor Worthington. Justicia o la vida de tu hija. Prueba cuál importa más. La sala cayó en silencio, excepto por la respiración trabajosa de Emma y el zumbido suave de equipo médico, monitoreando sus señales vitales. Richard Worthington, CEO de un imperio de salud construido sobre negar reclamaciones y maximizar ganancias, enfrentaba una elección que no podía ser resuelta a través de análisis de costo-beneficio o reportes de ganancias trimestrales. La vida de su hija requería sangre que solo Latonia podía proporcionar, y Latonia requería algo que su compañía había pasado décadas negando: reconocimiento de que las políticas de seguro causaban daño real a personas reales y que la riqueza construida sobre ese daño creaba deudas que el dinero solo no podía satisfacer. Ordenaré la revisión, finalmente dijo Richard, su voz apenas audible. Evaluación médica independiente de cada reclamación negada de los últimos 3 años. Valoración justa. Negaciones anuladas serán honradas retroactivamente con compensación por sufrimiento causado por negaciones iniciales. Lo presentaré a la Junta como iniciativa de atención al paciente en lugar de admisión de problemas sistemáticos. Y señora Young tendrá acceso completo al fondo de fideicomiso médico de mi hija para cualquier compensación que considere justa. No quiero su dinero, dijo Latonia. Úselo para compensar a las familias de personas que murieron porque su compañía negó atención. Úselo para cubrir tratamientos que inicialmente rechazó. Úselo para probar que la vida de Emma importa ni más ni menos que las vidas que su compañía trató como estadísticas actuariales. Rodó su silla de ruedas más cerca de Emma. Donaré mi sangre, comenzando hoy. Y seguiré donando mientras la necesites. No porque tu padre finalmente está haciendo lo correcto, sino porque tú se lo pediste. Porque a los 12 años entendiste que tu vida no debería costar a otras personas las suyas. Emma extendió la mano y tomó la de Latonia. El gesto tentativo, la conexión entre una niña rica, blanca, enferma, y una mujer negra, pobre, discapacitada, cuya sangre la mantendría viva. Gracias, y lo siento. Siento que mi vida costara la tuya. Tu vida no costó la mía, dijo Latonia gentilmente. El modelo de negocio de tu padre lo hizo. No cargues con su culpa, solo recuerda lo que costó salvarte, y cuando seas mayor, toma decisiones diferentes. 3 horas después, Latonia yacía en una cama de hospital, cama real, no reclinable de donación de plasma, mientras personal médico extraía la primera unidad de su rara sangre RH nulo. La habitación era privada, cómoda, el tipo de atención médica que Latonia nunca había accedido, a pesar de que su discapacidad requería tratamiento regular. La transfusión de Emma pasaría mañana, su cuerpo preparado para recibir sangre que había sido buscada durante 12 años y 11 millones de personas. El doctor Charles encontró a Latonia después de la donación. Señora Young, Richard ya está implementando la revisión de reclamaciones.
Ha traído un comité de supervisión médica independiente. Está autorizando reversión de reclamaciones negadas donde cobertura debería haber sido aprobada. Ha cambiado política corporativa a través de apalancamiento moral solo. Lo cambié porque tenía algo que Richard necesitaba más que ganancia, dijo Latonia. Si mi sangre fuera común, nunca reformaría nada. Esto no es transformación corporativa. Esto es un padre desesperado haciendo concesiones para salvar a su hija. Cuando Emma esté saludable, cuando ya no me necesite, regresará a optimizar márgenes de ganancia. Tal vez, dijo Charles, o tal vez ver a su hija casi morir le enseñó algo sobre el costo real de sus políticas. Tal vez tener que rogar por misericordia de alguien que su compañía dañó creó empatía que nunca había accedido antes. Latonia convirtió su sufrimiento en justicia para miles de personas. Eso importa. Latonia miró la venda en su brazo donde personal médico había extraído sangre que había estado vendiendo por $50 2 veces semanalmente. Sangre que aparentemente valía millones cuando personas adineradas la necesitaban. Sangre que fluía a través de un cuerpo que la sociedad descartaba como roto, pero que contenía exactamente lo que el CEO de un imperio de salud no podía comprar hasta que admitiera el daño que su compañía causaba. «Mi sangre no es dorada», dijo Latonia en voz baja. «Es la misma sangre que ha estado fluyendo a través de mi cuerpo paralizado durante 3 años, mientras vendía plasma para mantener luces encendidas y mi hija alimentada. Solo se volvió valiosa cuando alguien con poder la necesitó. Eso no es justicia, Dr. Sutherland. Eso es solo apalancamiento temporal en un sistema diseñado para extraer valor de cuerpos pobres mientras nos niegan dignidad básica. Justicia real sería atención médica que no requiere tipos de sangre raros o ultimátums morales o niños moribundos antes de que personas adineradas reconozcan nuestra humanidad. 5 años después de que Latonia Young donara su rara sangre RH nulo para salvar la vida de Emma Worthington, estaba sentada en una sala de conferencias en la sede de Worthington Healthcare Systems. No como una mujer discapacitada, desesperada rogando por aprobación de reclamación, sino como la directora de defensa del paciente, una posición creada específicamente para asegurar que la compañía nunca más priorizara ganancias sobre el costo humano de atención negada. A los 33 años, Latonia lucía diferente que la mujer que había estado vendiendo plasma 2 veces semanalmente para sobrevivir. Todavía paralizada, todavía en silla de ruedas. Pero la silla estaba ajustada a medida ahora, eléctrica, diseñada para sus necesidades específicas en lugar de institucional de segunda mano sostenida con cinta adhesiva. Usaba ropa profesional comprada sin culpa. Su hija Amara asistía a escuela privada con beca que el fideicomiso médico de Emma había financiado. Pero más que cambios externos, Latonia había descubierto algo profundo. Su sangre rara le había dado apalancamiento que transformó no solo sus circunstancias, sino políticas sistemáticas, afectando miles de pacientes cuyas reclamaciones habían sido negadas, basándose en costo en lugar de necesidad médica. La Oficina de Defensa del Paciente había revisado 4.847 reclamaciones negadas durante 5 años. Había anulado 2.193 negaciones donde revisión médica independiente determinó que cobertura debería haber sido aprobada. Había pagado 340 millones en compensación retroactiva a familias cuyos seres queridos habían sufrido o muerto porque negaciones iniciales retrasaron o previnieron tratamiento. Emma Worthington, ahora 17, saludable, preparándose para la universidad, estaba sentada junto a Latonia durante la reunión trimestral de la Junta, donde presentaban resultados del programa de defensa que Richard había establecido para salvar la vida de su hija. Hace 5 años,
comenzó Latonia, dirigiéndose a la sala de miembros de junta adinerados, cuyos portafolios de acciones inicialmente habían sufrido de reformas de defensa del paciente. Estaba paralizada, pobre y vendiendo mi plasma sanguíneo 2 veces semanalmente por $50, porque esa era mi única opción de ingresos. Worthington Healthcare había negado mis reclamaciones de accidente, negado la cirugía que podría haber prevenido mi parálisis, porque su análisis de costo-beneficio determinó que la discapacidad permanente era aceptable si protegía márgenes de ganancia. Sacó datos en pantallas de presentación. Tenía sangre rara, RH nulo, 1 en 11 millones. Emma la necesitaba para sobrevivir. Y el señor Worthington necesitaba mi cooperación más que necesitaba crecimiento de ganancias trimestrales. Así que apalancé mi sangre para demandar justicia, revisión sistemática de reclamaciones negadas, supervisión médica independiente, compensación retroactiva por daño causado. Latonia avanzó a diapositivas financieras mostrando el impacto del programa. La defensa del paciente costó a esta compañía 340 millones durante 5 años. Su precio de acciones inicialmente cayó 12%. Los accionistas se quejaron. Algunos de ustedes querían terminar el programa una vez que Emma estaba estable, y mi sangre ya no era inmediatamente necesaria. Miró a Richard Worthington, quien estaba sentado en la cabecera de la mesa luciendo mayor que sus 60 años, pero de alguna manera más en paz que el padre desesperado que había rogado por su sangre. Pero algo inesperado pasó. Cuando comenzaron a aprobar reclamaciones basándose en necesidad médica, en lugar de optimización de ganancia, cuando dejaron de negar atención para cortar costos, la satisfacción del paciente aumentó. La retención mejoró. Los resultados médicos mejoraron porque la gente recibía tratamiento oportuno en lugar de atención retrasada después de pelear negaciones. Comenta abajo si crees que hacer lo correcto también puede ser buen negocio, porque lo que Latonia prueba en esta sala de juntas mostrará que justicia y ganancia no siempre son opuestos, y que a veces las personas que dañamos se convierten en los líderes que transforman nuestras peores prácticas en nuestras mayores fortalezas. Richard se paró, dirigiéndose a la junta directamente. Hace 5 años mi hija estaba muriendo. Era el CEO de una compañía de salud, y no podía salvarla porque la sangre que necesitaba era tan rara que el dinero no podía comprarla. Tuve que rogarle a una mujer que mi compañía había dañado, una mujer que habíamos dejado paralizada a través de cobertura negada, que donara su sangre. Y aceptó, pero solo después de demandar que reconociéramos y reparáramos el daño sistemático que nuestras políticas causaban. Gesticuló hacia datos financieros. Pensé que la defensa del paciente destruiría rentabilidad. Estaba equivocado, sí. Pagamos 340 millones en compensación retroactiva. Sí, nuestras tasas de aprobación aumentaron de 73% a 89%. Sí, gastamos más en tratamientos cubiertos, pero nuestra retención de clientes aumentó 34%. Nuestra reputación de marca mejoró dramáticamente. Nuestros costos legales de demandas de reclamaciones negadas disminuyeron 67%. Y lo más importante, estamos realmente proporcionando la atención médica que la gente pagó, en lugar de extraer primas mientras negamos cobertura. Un miembro de la Junta, un hombre blanco mayor cuya riqueza venía de inversiones farmacéuticas, habló escépticamente. Señor Worthington, está presentando esto como historia de éxito, pero podríamos haber sido incluso más rentables sin estas reformas. Estamos dejando dinero en la mesa, aprobando reclamaciones que podríamos legalmente negar bajo lagunas de lenguaje contractual. Estamos dejando dinero que nunca fue nuestro, dijo Richard firmemente. Somos una compañía de salud. Nuestro propósito es proporcionar atención médica, no maximizar ganancia negando tratamiento. Y si la defensa del paciente nos cuesta algunas ganancias,
Ese es el precio de operar éticamente en lugar de extractivamente. Miró a Latonia. La señora Young me forzó a ver lo que había estado ignorando, que las políticas de seguro afectan a personas reales, que reclamaciones negadas no son solo estadísticas en reportes trimestrales, que cada negación causa sufrimiento del que convenientemente nos distanciamos. Mi hija casi murió. La mujer que la salvó había sido paralizada por nuestro recorte de costos. Eso no es práctica de negocio aceptable. Eso es daño que estamos moralmente obligados a reparar. La Junta votó. El programa de defensa del paciente continuó, no unánimemente, no sin accionistas, que querían retornos maximizados independientemente del costo humano, pero con suficiente apoyo que Worthington Healthcare se convirtió en el primer asegurador importante en hacer la defensa del paciente y justicia de reclamaciones central a la estrategia corporativa en lugar de concesión que drena ganancias. Después de la reunión, Emma se acercó a Latonia privadamente. 5 años de tu sangre. 5 años de donaciones cada 6 semanas. Me has dado 520 horas en citas de donación. Me has dejado vivir porque tu cuerpo produce algo que el mío no puede. ¿Cómo te devuelvo eso alguna vez? No lo haces, dijo Latonia. Vives, prosperas. Recuerdas lo que costó mantenerte viva. Y Emma, cuando heredes la riqueza de tu padre algún día, la usas para asegurar que otras personas no tengan que hacer las elecciones que hice, vender sangre para sobrevivir, apalancar ventaja médica para demandar justicia, pelear sistemas diseñados para extraer valor de cuerpos pobres mientras niegan dignidad básica. Emma sacó papeles, documentos legales, transfiriendo propiedad parcial de su fideicomiso médico a una fundación llevando el nombre de Latonia. Tengo 17 años. No puedo controlar mi fideicomiso completo hasta que tenga 25, pero puedo asignar porciones a fundaciones caritativas ahora. Esto es $3 millones, estableciendo el Fondo de Justicia Médica Latonia Young. Paga por defensa médica independiente para pacientes cuyos seguros niegan reclamaciones. Cubre honorarios legales para apelaciones. Proporciona apoyo financiero durante disputas de reclamaciones para que la gente no tenga que elegir entre pelear negaciones y pagar renta. Miró a Latonia con lágrimas en sus ojos. Salvaste mi vida con tu sangre. Ahora quiero salvar a otras personas con mi dinero. El dinero que tengo porque tu sangre me mantuvo viva el tiempo suficiente para heredarlo. Así es como te devuelvo, asegurándome de que lo que te pasó no le pase a otros. Latonia sostuvo los papeles, procesando este regalo de la adolescente cuya vida había sido rescatada con demandas por justicia sistemática, cuyo trastorno sanguíneo raro había accidentalmente creado apalancamiento que transformó política corporativa, afectando miles de pacientes más allá de solo Emma. La compañía de tu padre me puso en esta silla de ruedas, dijo Latonia en voz baja, y tu necesidad médica me dio poder para forzar responsabilidad. Eso es complicado. Eso no es narrativa simple villano-víctima o arco de redención limpio. Esa es realidad desordenada donde daño y sanación se enredan juntos de maneras que no se resuelven pulcramente. Miró a Emma. Pero sí, dirigiré la fundación. Usaré tu dinero para ayudar a personas a pelear negaciones de seguro. Y Emma, cada vez que anulemos una negación injusta, cada vez que prevenga que alguien se vuelva paralizado porque tratamiento retrasado causó daño prevenible, recordaré que tu trastorno sanguíneo raro accidentalmente creó un sistema que beneficia a personas mucho más allá de ti.
10 años después de que LaTonya Young donara su primera unidad de rara sangre RH nulo para salvar a Emma Worthington, testificó ante el Congreso sobre reforma de salud y la necesidad de eliminar negaciones de reclamaciones impulsadas por ganancia, que priorizaban ganancias corporativas sobre bienestar del paciente. A los 38 años, LaTonya se había convertido en una de las defensoras de salud más prominentes de la nación, no a pesar de su discapacidad y antecedentes de pobreza, sino porque esas experiencias le daban perspectiva que formuladores de políticas adinerados carecían sobre las consecuencias reales de prácticas de la industria de seguros. El Comité del Senado sobre Salud, Educación, Trabajo y Pensiones había convocado audiencias sobre legislación propuesta requiriendo revisión médica independiente de todas las negaciones de reclamaciones, eliminando cuotas de negación basadas en ganancia y estableciendo oficinas de defensa del paciente en cada asegurador importante. La senadora Catherine Morrison, la misma mujer blanca que había procesado las donaciones de plasma de LaTonya en Chicago Blood Services una década atrás, ahora senadora estatal después de un giro de carrera motivado por presenciar pobreza en la que había sido cómplice de mantener, abrió la audiencia con reconocimiento que hizo sonreír a LaTonya a pesar de los recuerdos. Hace 10 años, trabajé en un centro de plasma sanguíneo que pagaba a personas desesperadas $50 2 veces semanalmente para donar plasma que vendíamos a compañías farmacéuticas por cientos. Procesé donaciones de la señora LaTonya Young, nunca sabiendo que su sangre era extraordinariamente rara, nunca cuestionando por qué alguien vendería plasma 2 veces semanalmente, nunca examinando la pobreza sistemática que hacía la venta de sangre ingreso necesario. Catherine miró directamente a LaTonya. La señora Young después descubrió su tipo de sangre, Ranulo, 1 en 11 millones, valía mucho más que los $50 que pagábamos. Usó esa sangre rara como apalancamiento para demandar justicia de salud de la compañía de seguros que la había paralizado a través de cobertura negada. Hoy está aquí para explicar por qué el seguro impulsado por ganancia es incompatible con atención médica ética y por qué su experiencia personal revela problemas sistemáticos que debemos abordar legislativamente. LaTonya rodó a la mesa de testigos, su silla de ruedas ahora símbolo tanto de su discapacidad como de su autoridad, prueba de que los cuerpos que la sociedad descartaba como rotos a menudo contenían perspectivas que los poderosos necesitaban desesperadamente. «Senadores», comenzó LaTonya, «estoy paralizada porque Worthington Healthcare negó cobertura para cirugía espinal de emergencia después de mi accidente automovilístico. Sus revisores médicos determinaron que la cirugía costaba demasiado relativo al valor de póliza de por vida. Calcularon que la discapacidad permanente era aceptable si protegía márgenes de ganancia. Tenía 25 años, era madre soltera y me volví paralizada porque un algoritmo de seguro decidió que no valía la inversión. Sacó registros médicos en las pantallas del comité. 3 años después, descubrí que mi tipo de sangre era tan raro que la hija del CEO la necesitaba para sobrevivir. De repente, mi cuerpo roto, el cuerpo que su compañía había descartado como demasiado caro para reparar, contenía algo que no podían comprar con billones. Tenía apalancamiento. Lo usé para demandar justicia. Revisión sistemática de reclamaciones negadas, supervisión médica independiente, compensación retroactiva por daño causado. La voz de LaTonya se volvió apasionada. Pero aquí está el problema. Solo conseguí justicia porque mi sangre era lo suficientemente rara para importarle a alguien poderoso. ¿Qué hay de todos los demás? ¿Qué hay de las miles de personas paralizadas, matadas, llevadas a la bancarrota por negaciones de seguro, que no tienen tipos de sangre raros que crean apalancamiento? Ellos también merecen justicia.
merecen atención médica que priorice necesidad médica sobre ganancias trimestrales. Avanzó a datos mostrando resultados de las reformas de defensa del paciente de Worthington. Cuando Worthington Healthcare comenzó a aprobar reclamaciones basándose en necesidad médica en lugar de optimización de costo, las tasas de aprobación aumentaron de 73% a 89%. Los resultados del paciente mejoraron. La satisfacción aumentó. Y a pesar de pagar más en reclamaciones cubiertas, la compañía permaneció rentable, solo menos obscenamente rentable que cuando sistemáticamente negaban atención. Latonia miró directamente a los senadores. Esta legislación que están considerando, requiriendo revisión médica independiente, eliminando cuotas de negación basadas en ganancia, estableciendo defensa del paciente, estas no son reformas radicales. Estos son estándares éticos básicos que la atención médica debería haber seguido siempre. El hecho de que necesitemos leyes forzando a aseguradores a priorizar atención al paciente sobre ganancia revela cuán corrupto se ha vuelto el sistema. El senador Richard Ashburn, blanco, conservador, oponente conocido de regulación de salud, se inclinó hacia adelante escépticamente. Señora Young, básicamente nos está pidiendo que mandemos rentabilidad reducida para compañías de seguros. Eso amenaza su modelo de negocio. Eso podría expulsar aseguradores de mercados, reducir opciones de cobertura, en última instancia, dañar a las personas que afirma ayudar. Senador Ashburn, dijo Latonia calmadamente, modelos de negocio construidos sobre negar atención médica necesaria para proteger márgenes de ganancia son modelos de negocio no éticos. Si aseguradores no pueden ser rentables mientras realmente proporcionan la cobertura que la gente paga, entonces el problema no es regulación. Es que hemos permitido que una industria extraiga primas mientras sistemáticamente niega la atención que esas primas se supone que financien. Se inclinó hacia adelante. Estoy paralizada porque una compañía de seguros calculó que mi discapacidad era más barata que mi cirugía. Eso no es atención médica, eso es lucro disfrazado con terminología médica. Y si su preocupación es proteger ese modelo de negocio en lugar de proteger pacientes, entonces está priorizando ganancias corporativas sobre vidas humanas. La audiencia duró 7 horas. Senadores cuestionaron a Latonia sobre costos de implementación, disrupción de mercado, posibles consecuencias no intencionadas. Respondió con datos de las reformas de Worthington Healthcare, con historias de las 2.193 negaciones anuladas, con perspectiva ganada de vivir en un cuerpo que había sido descartado como demasiado caro para reparar hasta que contenía sangre que alguien poderoso necesitaba. La legislación pasó 6 meses después, no perfectamente, no sin compromisos que debilitaron algunas protecciones, pero estableciendo requisitos federales para revisión médica independiente, eliminando cuotas de negación, requiriendo oficinas de defensa del paciente en cada asegurador con más de 100.000 titulares de pólizas. Emma Worthington asistió a la ceremonia de firma del proyecto. Ahora 22 y matriculada en escuela de medicina, su elección de carrera motivada por entender que la atención médica era sobre personas, no ganancias, que su existencia continuada era deuda que solo podía pagar, asegurando que otros recibieran atención sin requerir tipos de sangre raros como apalancamiento. Latonia salvó mi vida, dijo Emma a reporteros después. No solo con su sangre, sino con su demanda de que la compañía de mi padre dejara de dañar personas para proteger ganancias. Forzó cambio sistemático que beneficia a miles de pacientes más allá de mí.
Así es como se ve la defensa de atención médica, usando cualquier apalancamiento que tengas para demandar justicia, luego construyendo instituciones, asegurando que la justicia no requiera circunstancias extraordinarias. Esa tarde, LaTonya regresó al barrio de Chicago, donde una vez había vendido plasma 2 veces semanalmente para mantener electricidad funcionando, donde la pobreza había sido medida en incrementos de $50 y la supervivencia había requerido vender partes de sí misma que personas adineradas donaban gratis mientras se sentían caritativas. Visitó el centro de sangre donde todo esto había comenzado, donde Catherine Morrison había procesado sus donaciones sin saber que la sangre rara fluyendo a través del cuerpo paralizado de LaTonya valía millones, donde la pobreza desesperada había sido invisible para personal que pagaba salarios mínimos por plasma que vendían a precios máximos. El centro había sido reformado. Ahora pagaba $200 por donación. Todavía explotación, pero menos egregia. Ahora proporcionaba detección médica, asegurando que donación frecuente no estaba dañando la salud de donantes. Ahora tenía recursos publicados sobre beneficios de discapacidad y servicios sociales, en lugar de asumir que la pobreza de donantes era falla personal en lugar de circunstancia sistemática. Pequeños cambios, no perfectos, pero evidencia de que incluso industrias construidas sobre extraer valor de personas desesperadas podían ser forzadas a reconocer que la dignidad importaba, que cuerpos pobres merecían más que ser tratados como recurso a ser minado por ganancia. LaTonya estaba sentada en su silla de ruedas afuera del centro donde había vendido su sangre rara por $50, donde la pobreza había sido tan profunda que fluidos corporales se habían convertido en ingreso necesario, donde el olor de su cuerpo discapacitado, sin lavar, había creado barreras antes de que hablara. Y entendió que su parálisis, la lesión que Worthington Healthcare había causado a través de cobertura negada, la había posicionado accidentalmente para demandar justicia no solo para sí misma, sino para miles de pacientes cuyas voces habían sido silenciadas por sistemas diseñados para priorizar ganancias sobre dignidad humana. Su cuerpo roto había contenido sangre dorada. Pero lo más importante, su experiencia vivida con pobreza y discapacidad había contenido perspectiva que los adinerados poderosos necesitaban desesperadamente, pero habían pasado décadas descartando. A veces, la justicia requería tipos de sangre raros y niños moribundos, antes de que personas adineradas finalmente escucharan. Pero a veces, solo a veces, ese apalancamiento accidental podía transformarse en cambio sistemático que aseguraba que la próxima persona no necesitara circunstancias extraordinarias para recibir la dignidad que todos merecían. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si fueras Richard Worthington, ¿habrías reformado las políticas de tu compañía o protegido márgenes de ganancia? Si fueras LaTonya, ¿habrías donado tu sangre después de ser dañada por la compañía de la familia? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, te desafió o te recordó que la atención médica debería priorizar pacientes sobre ganancias, dale al botón de suscribir para más historias, probando que las personas que la sociedad descarta a menudo tienen exactamente la perspectiva que necesitamos. Dale al botón de like si crees que la atención médica impulsada por ganancia niega atención necesaria. Comparte esta historia con alguien que necesita entender que las políticas de seguro afectan a personas reales y reclamaciones negadas causan sufrimiento real. Comenta desde dónde estás viendo y dinos, ¿tú o alguien que amas ha sido negado cobertura médica necesaria? Recuerda,
Cuerpos que la sociedad descarta como rotos a veces contienen exactamente lo que los poderosos necesitan desesperadamente. La discapacidad no elimina valor. Revela qué sistemas fallan cuando son probados por personas cuyas circunstancias no coinciden con suposiciones cómodas. Y a veces, el único camino a la justicia es apalancar cualquier poder que accidentalmente poseas para demandar cambio sistemático que ayuda a todos, no solo a ti mismo. Tu cuerpo paralizado podría contener sangre rara. Tu pobreza podría revelar explotación que otros ignoran. Tu discapacidad podría proporcionar perspectiva que transforma sistemas corruptos. Nunca asumas que tus circunstancias eliminan tu valor. A veces, eres exactamente la persona que fuerza responsabilidad cuando todos los demás han aceptado daño como costo aceptable de ganancia. Tu cuerpo roto podría contener exactamente lo que los poderosos necesitan. Usa ese apalancamiento para demandar